Buenos días, profesor. El día de hoy el grupo La Profecía va a explicar la bitácora del examen parcial y los integrantes son Huertas Hualca, Stephanie, Galarza y Suiza Ashley, Aquino Vivas Leonardo y el que le habla Gamarra Cerrudo Miguel, ¿no? Para comenzar, nos muestran algunas consultas de la base de datos de Norwin, mostrándonos columnas. Para empezar, nos muestran la columna de categorías y monto. En nuestra segunda tabla nos muestra las mismas columnas, implementando la columna de año. En este punto nos menciona, sería más conveniente tener un listado de la siguiente manera, y nos muestra 4 columnas mencionadas como categoría 1996, 97 y 98, donde nos muestran los montos totales de cada categoría. Una vez que lo implementamos aquí en SQL, podemos darnos cuenta que en efecto nos muestra las categorías y los montos totales de cada año explicado. Después a esa tabla nos pide aumentar lo que es la columna monto total, que es la suma de los montos de 1996, 97 y 98. Aquí podemos ver que lo hemos llegado a implementar correctamente y luego nos hace una pregunta que nos dice, de la consulta anterior se desea analizar la facturación de cada producto que se solicitó en la categoría Beverage detallado por año. Y aquí nos muestra una tabla donde se llega a implementar, como ya he mencionado, la categoría, el año, el nombre del producto y el monto total. Pero nos hace una observación que dice, nuevamente debe variar la consulta ocasionando inversiones de tiempo además. El resultado no es muy práctico para el propósito del análisis, lo que nos hace entender que es más que nada redundante los datos ya mostrados, por lo que nosotros optamos por optimizar el cuadro con este siguiente código que hemos implementado, donde más optimizado nos da 4 columnas de igual manera, pero en este caso tenemos como título Beverage y los 3 años ya mencionados, donde en la columna de Beverage nos muestra todos los productos y, y de lado los montos totales de cada año de cada producto. Aquí en el punto 2 nos dice la creación de base de datos Norwin y los indicadores de análisis, donde nos pide más que nada definir 4 criterios para nuestra base de datos, ¿no? Como primer criterio tenemos el análisis de pérdida de tiempo, ¿no? Al buscar los productos determinados, ya que, ya que si nos hemos dado cuenta, la base de datos llega a tener demasiados datos y llegamos a tener una pérdida de tiempo para poder detallar qué producto estamos buscando específicamente. Como segundo criterio tenemos la clasificación segmentada de los clientes según un aspecto específico, ¿no? Y esto lo hallamos más que nada en la tabla Orders, Details y la tabla Orders. Esto más que nada porque dependiendo de los clientes nos va a ayudar más que nada a separar cada segmento, cada restricción de cada punto, ¿no? Como tercer criterio tenemos el análisis de venta de cada empleado. Esto nos va a dar más que nada eh, el monto total vendido por cada uno de los empleados de la empresa. Y como cuarto criterio tenemos el análisis de los productos descontinuados. Esto dependiendo de cada producto, ya que los productos llegan a tener cierto tiempo de producción o validación para la venta para los clientes. Como 3.2 tenemos la creación de los paquetes de test. Aquí nos hacen unas preguntas y nos menciona, ¿es, ¿es un problema la migración de datos? Y la respuesta llega a ser sí, ya que estamos tratando de mover los datos de la base de datos, ¿no? Del Norwin al Stage y al Norwin Mart. La siguiente pregunta es, ¿estoy en un proceso de data warehousing? La respuesta es sí, ya que la data warehousing consolida y transforma los datos para un análisis de la empresa, ¿no? Técnicamente lo que se está haciendo con el Norwin Stage y el Norwin Mart. En la siguiente pregunta, ¿mi proceso se deberá ejecutar periódicamente o por única vez? Es única, ya que solamente estamos haciendo una ejecución de migración de datos. La siguiente pregunta es, ¿será un proceso de ejecución manual, automático o de demanda?
Vendría a ser manual, ya que mencionada en la pregunta anterior, que solamente va a ser ejecutada una vez por migración de datos, esto vendría a ser manual, ya que depende de la migración de datos que nosotros escojamos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿el ETL involucra más un solo servidor o más de uno? La respuesta es sí, ya que involucra los servidores de extracción, los servidores de transformación, los servidores de la base de datos, etc. ¿El ETL involucra solo servidores de SQL? No, ya que es un proceso como para la integración y preparación de datos que puede aplicarse a diversas fuentes de datos, como herramientas ETL y distintos datos. La siguiente pregunta es, si existiera la necesidad de involucrar a otras fuentes de datos, ¿en qué plataformas están? ¿En Oracle, Microsoft Excel, en el correo, MySQL o archivos planos, etcétera? En este caso sería Microsoft Excel para realizar análisis más avanzados utilizando las hojas de cálculo, ¿no? Para la siguiente pregunta es, para el paso anterior, ¿tenemos los drivers apropiados para poder conectarlos a la fuente de datos en cuestión? En este caso, sí, sí tienen los drivers apropiados para la conexión, ya que basta con tener el Windows Update y actualizado. Bueno, en los siguientes puntos nos dice definir si la fuente de datos contiene datos que son factibles, transformarlos para poder obtener datos de calidad. Especialmente es útil cuando se siguen buenas prácticas en el ETL y se aplican las transformaciones adecuadas para los paquetes del SIS. La calidad de los datos dependerá, ¿no?, en última instancia, de la integridad de los datos de origen y de la eficacia de las transformaciones implementadas. En el siguiente punto nos pide definir especialmente dónde están los datos dentro de la fuente de datos para preparar las sentencias del acceso de datos. Es necesario revisar, ¿no?, la estructura de las tablas y columnas de la base de datos Norming, lo cual puede variar. A partir de esta estructura se pueden preparar sentencias de acceso de datos para extraer la información necesaria de los paquetes SIS. En la autoevaluación tenemos qué tipo de modelamiento dimensional recomienda. Se recomienda seguir con el tipo estrella, ya que nos ofrece mayor rendimiento óptimo, así también mejora la generación de informes, teniendo en cuenta los requisitos mismos de la empresa o que nos da la guía en sí. Y acá podemos ver la dimensional, que es la base de datos de Norwalk Mark, donde tenemos la dimensión producto, categoría, empleado, dimensión tiempo y en la central que es patenta, por lo cual es un tipo estrella. Luego nos da la pregunta de cuál debe ser el nivel de gradualidad. Recomendamos uno alto, ya que al tener una mayor especificación de cada dato podemos lograr buscar un mayor entendimiento y también podemos lograr nuestro objetivo, que es analizar los volúmenes de ventas por cada producto de una orden. Y si en un futuro quieren realizar nuevas consultas, nuevos análisis, el tener un nivel alto de granularidad nos ofrece y nos brinda mayor análisis. Luego nos da la pregunta qué tablas no son necesarias. Desde nuestro punto de vista, todas las tablas son necesarias en sí, ya que cada una tiene forma esencial. Sin embargo, hay tablas que son en sí menos esenciales, ya depende de si hay un nuevo cambio en el objetivo futuro. Luego nos hace la pregunta qué columnas deben obviarse, donde encontramos que respecto a la tabla dimensión-tiempo, las columnas que deben ser como redundantes, ya que se repiten dos veces en sí, y uno en número y otro en descripción, que es tiempo trimestre, tiempo mes, tiempo semana, tiempo día de año, tiempo día de mes, tiempo día de semana, tiempo es feriado, comentarios. Son en sí partes hasta la 10 semanas puros números y en la
en la base de datos también está la descripción, donde en vez de ponerle el número, ponen en sí en texto si es de enero, febrero, lunes, martes, en sí. ¿Qué columnas deben agruparse? Consideramos que las columnas anteriormente mencionadas podrían agruparse así, ya que son algunas más redundantes que otras, así que ahí podría haber una manera de juntar esas en una sola. Luego nos pregunta si es necesario crear una llave primaria key nueva o sobre key y por qué. En este caso decimos que no, ya que todas las tablas de por sí contienen un mínimo de llave primaria y ya están relacionadas en sí. Implementar un sorry key en este momento sería como algo perjudicial, ya que no sería tanto relacionado a nuestros objetivos. Luego nos pregunta qué columnas deben considerarse en la page table, que es la tabla de hechos, además de las llaves dimensionales. Consideramos agregar una columna de ventas de evoluciones, ya que nos da una mejor organización con respecto a nuestras ventas de vueltas. Luego nos dice que generamos y grabamos los paquetes de DTS para la consulta de propuestas para el llenado de datos, donde se hizo la tarea de ejecutar celes, de limpiar tablas, la de cliente, producto, la de cargar empleados y la nuevamente una tarea de ejecutar de completar jefe de empleados, donde limpiar tablas contiene, no, sí, técnicamente con entro que limpia todas las datos de la tabla cliente. Luego tenemos que agregar cliente, donde sí nos enviamos de la base de Node-RED. Se copia los customers respecto a las columnas ya seleccionadas para la ST cliente. Lo podemos ver. La relación donde se va a grabar en ST cliente las asignaciones está acá. Y por lo tanto nos hace visualizar esto. Acá podemos visualizar mejor que ya al ejecutar eso nos da la tabla de clientes ya con todos los datos de la Norwind. Y para ello, luego tenemos la siguiente cliente. Tenemos los productos que va a leer los productos de Norwich, la base. Luego se va a hacer una conversión de datos en la parte de product name. Y lo vamos a cambiar product name porque en la carpeta de origen o en la base de datos de origen está como varchat y acá lo vamos a convertir a nvrchat. Listo. Y se va a grabar todo en producto. Acá podemos ver en producto que sí se guardó efectivamente. Efectivamente se guardó acá. Y el producto NICE, que la conversión de datos se hizo de manera también exitosa. Luego tenemos al STR empleado. Ahí se lee los employers de la base Norway. Se hace una columna derivada porque se va a juntar la columna last name con first name y un espacio acá va a haber una expresión de escuela. Y se va a hacer una nueva columna derivada full name. Y luego esto, aparte de los datos de acá, se va a guardar los datos de Norway y también la ejecución del full name. Acá en nombre completo ya no se asignan las dos. Acá solamente full name y ya está. Y vamos a ver que efectivamente y está. Empleado nombre está junto a estos dos. Y los demás datos también. Luego, finalmente, se tendría que completar jefe de empleado. Tiene la secuencia de SQL. Se execute OCP completa jefe. Se hace una conexión con Norwich State. Y se hace una entrada directa y se ejecuta este comando. Y con eso se termina esto.
Bueno, continuando con la autoevaluación, seguimos en la guía número 5 y 6, donde nos muestra 4 ejercicios. Donde primero nos pide que desarrollemos el paquete que permita poblar la base de datos NorviMart a partir de la base de datos NorviStage. Bueno, ingresamos para esto al Visual Studio, donde vemos que dice administradores de conexiones, colocamos clic derecho donde dice nuevo, ingresamos. Ahora vamos a dice ado.net y colocamos agregar. Ahora ponemos dice nueva, ingresamos, colocamos el localhost de nuestra base de datos, seleccionamos escribir el nombre de la base de datos, vamos a NorviMap, seleccionamos, probamos la conexión, me dice que está correctamente, aceptamos y aceptamos otra vez y como se ve, está creado nuestro NorviMap a través del NorviStage. Ahora seguimos a la número 2. Como secuencia del número 2, en la tabla dimensional categoría de la base de datos Norvimar, cargaremos el campo categoría producto con la siguiente regla que podemos ver. Para ello necesitamos el Visual Studio Code. Vamos a implementar la tarea de ejecutar SQL. Ponemos el nombre de cargar categoría producto. Para ello vamos a necesitar una connection tape de OLEDB, connection del nombre del servidor y con la base de datos de Norvimar, que es lo que nos pide. En la parte de SQL Estimate vamos a necesitar el código del SQL, como bien nos brinda de la parte de categoría. Esto lo cargamos e implementamos, generamos la consulta y está creado correctamente la parte del código del SQL. Simplemente aceptamos, en este caso ya está aceptado, ya está creado, y simplemente lo aceptamos y ya está, como dice, creado. Ahora, como parte del punto número 3, vamos a definir el flujo de trabajo que deberemos seguir del paquete desarrollado en el punto anterior. Como secuencia, vamos a seguir con la parte de cargar stage categoría, que este es un flujo de datos. Para ello, primero vamos a necesitar en administrador de conexiones, ponemos el nuevo administrador de conexiones. Para esto vamos a necesitar un administrador de conexiones para archivos planos. Este le damos en agregar y ya está agregado un archivo de categoría que es un bloc de notas y lo que necesitamos es el archivo categoría, como bien le decimos, es una categoría de bloc de notas. Eso lo examinamos, lo colocamos. Lo que vamos a requerir en las columnas, este es el tabla brindada que nos da. En la parte de opciones avanzadas, el categoría ID tiene que ser entero de 4 bytes con el signo de 4. Esto es lo que nos brinda la guía. En categoría name, también con DT de doble STR. En la parte de vista previa, como bien vemos, la vista previa de las filas del 2 al 9. Todos los datos brindados. Aceptamos y ya está creado, como dice el archivo categoría. Para esto vamos a necesitar un flujo de datos en el que vamos a nombrar categoría categoría. Para esto vamos a necesitar un origen de archivo plano y un origen de OLEDB. Para el origen de archivo plano, colocamos leer categoría. En este caso necesitamos la conexión de archivo categoría. Columnas, la columna externa como la columna de salida de categoría ID y categoría name. Aceptamos. Y ahora para el origen de OLEDB, colocamos el nombre categoría producto. Aquí lo que nos muestra es poner el nombre del servidor con el Norvins de la base de datos a la vista del categoría producto. Las asignaciones que necesitamos ya está implementada de columna entrada con la columna de destino. Aceptamos y ya está cargado el cargar categoría. Como secuencia vamos a complementar la categoría productos, que también es un flujo de datos. Lo colocamos, doble clic, con una conexión tape de OLEDB. Una conexión con el nombre del servidor y la base de datos de NorvimStage. Con el SQL de el código de SQL de categoría producto, que podemos ver aquí está brindado, categoría. Y
Simplemente lo seleccionamos y ponemos en generar consulta. Podemos ver que los datos están creados correctamente a partir del código de SQL. Aceptamos y ya está creado al momento. Y ya está creado. Simplemente lo ejecutamos y podemos ver y observar que está ejecutado correctamente. Como último flujo de datos, no, como último ejecutar SQL del cargar stage ventas. También realizamos lo mismo, una conexión con el servidor de nombre servidor y la base de datos del Norvin Stage. El SQL en este caso necesitamos el ST ventas. En este caso es este código lo implementamos en la parte de SQL generamos la consulta para verificar que están los datos bien proporcionados, está correctamente todo, ya aceptamos y ya está generado. Ahora solamente lo ejecutamos y también podemos observar que está ejecutado correctamente. Esa es la parte de la secuencia de los 3 últimos que nos brinda la guía. Punto número 4. Bueno, siguiendo el punto número 4, nos pide investigar cómo funciona la tarea lookup para la búsqueda de datos, donde lookup eh, es, implica identificar un valor de búsqueda, crear una consulta que busque ese valor en específico en una base de datos y recuperar los datos asociados a ese valor para su uso posterior. La forma en que se realiza esta tarea dependerá mucho de la tecnología y las herramientas que se emplean para ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es parte del grupo de la profecía.